Perfecto, pues entonces vamos a el pasaje que vamos a ver el día de hoy, que es Mateo capítulo 22, versículos 23 al 33, y lo voy a leer para empezar justamente con el estudio. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios, cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces vemos pues esta situación en donde se acercan los saduceos. Había como 2 sectas principales en esa época dentro de los judíos, que eran los fariseos y los saduceos. Y constantemente se le acercaban a Jesús, pues preguntándole sobre algunos asuntos que ellos consideraban como que podrían ser unos cuestionamientos que pusieran una piedra de tropiezo para Jesús. O sea, no necesariamente estaban buscando resolver su inquietud o alguna duda, sino lo que querían era que Jesús dijera alguna cosa con la que ellos pudieran justificar el ataque que ellos tenían hacia Jesús, ¿no? Ellos querían, pues, deshacerse de Jesús. Vemos, y lo vimos en los capítulos pasados, que Jesús ya está en Jerusalén, ya entró a Jerusalén recibiéndole una multitud, reconociendo como su autoridad, principalmente espiritual, pero también la masa misma, la multitud que estaba siguiéndolos, pues estaban ya llevándolo también al plano de lo social, ¿no? En donde la gente a lo mejor no sabía por qué estaba ahí, pero sabían que Jesús era alguien importante. Y pues muchos estaban, como lo habíamos visto en los pasajes, en los capítulos pasados, estaban esperando a Jesús, pues que fuera con una actitud pues de una autoridad, como de una autoridad y poder humanos, ¿no? En donde pues tienes a tu multitud, pues yo soy el rey de Israel y pues voy a tomar el gobierno, ¿no? Voy a agarrar y voy a llevar a todas estas personas para que nos deshagamos de los romanos y yo tomar este reino, ¿no? Sin embargo, pues Jesús no estaba haciendo esto. Jesús no era su propósito, no era su intención el que tomar así las cosas, sino que su papel y su principal función era que iba a entregar su propia vida para que nosotros recibiéramos el perdón de pecados y que todos recibieran, no nada más nosotros, sino toda la humanidad pudiera acceder al perdón de pecados, ¿no? Algo mucho más trascendente que lo que ellos estaban pensando, ¿no? Momentáneamente, ¿no? En una época en la que estas personas estaban viviendo, pues sí, ellos decían, pues estamos gobernados por los romanos, pues quiero que me liberes primero de los romanos, ¿no? Para ver que tú seas el rey, ¿no? Sin embargo, pues Jesús lo que va haciendo es entrando a Jerusalén, entrando y yendo al templo, cuestionando también lo que están haciendo en el templo. Llega también a dar otra serie de enseñanzas a sus discípulos, dando parábolas y mostrándoles a los demás pues lo que él estaba haciendo, ¿no? Él lo que iba a venir a hacer a la tierra. Sin embargo, pues se le acercan estas personas, lo vimos la semana pasada con el estudio de Luis, en donde se le acercan los fariseos y le preguntan sobre la cuestión del tributo, ¿no? Y entonces se fueron bien librados, se fueron también con una respuesta que a lo mejor no estaban esperando,
y pues entonces se le acercan los saduceos, en donde aquí aclara específicamente pues que ellos no creían en la resurrección. Sin embargo, el tema de la resurrección, el tema de la vida después de la muerte es un tema que siempre ha estado presente en la humanidad, no solamente con respecto a los judíos, sino en todas las civilizaciones y todos los, pues sí, varias naciones y culturas han hablado, ¿no? De hecho, aquí en México pues tenemos esta tradición cultural de las, pues de las culturas prehispánicas que también pues tienen una cosmovisión sobre la cuestión de la muerte, ¿no? En donde ellos plantean como varias cosas. Dios justamente puso en el corazón del ser humano este tema, ¿no? De preguntarnos y de cuestionarnos y de tratar de dar una respuesta con respecto a qué va a pasar después de que muramos, ¿no? ¿Qué pasa después de que nosotros pues nos morimos físicamente? Y esto pues ha hecho pues que las diferentes culturas pues tengan este interés por el tema de la vida después de la muerte. Lo que sucedió o lo que sucede es que Dios puso en el corazón del hombre la inmortalidad. Y vamos a ver justamente lo que nos dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. ¿Y me puedes ayudar, José Juan, Sí. a leerlo? ¿Puedes pasar? Gracias. Dame un segundo. Eclesiastés 3, 11. Eclesiastés 3. Ok. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que el alcance del hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces aquí nos dice justamente en el libro de Eclesiastés, ¿no? Que ha puesto Dios en el corazón del hombre, ha puesto eternidad, pero también nos dice en la segunda como parte del versículo, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio al fin. Dios hizo a Adán y a Eva pues con la intención de que no murieran, ¿no? Pero bueno, sabemos la historia de Génesis, en donde pues ellos desobedecen y se apartan de esa, pues de ese plan que tenía Dios primeramente para el ser humano, y pues empieza la muerte en el ser humano, ¿no? En la vida de los seres humanos. Y aquí en este versículo me llama la atención porque muchas cosas, temas como espirituales o las cuestiones profundas que no podemos entender como seres humanos, pues Dios ha puesto una semillita, ha puesto eternidad en nuestro corazón, pero no logramos entender. Hay muchas cosas que no logramos entender del por qué el universo es como es, o por qué Dios permitió ciertas cosas o no, o por qué Dios creó así al ser humano. Muchas cosas que nosotros no podemos llegar a entender porque solamente Dios es el que tiene el conocimiento absoluto y nosotros podemos tratar de entender y también por lo que Dios nos va mostrando, podemos tratar de entender como ciertas cosas de lo que Dios hace en esta vida. Una de ellos justamente es la parte de la vida después de la muerte. Vamos a leer también Salmos, capítulo 39, versículos 5 y 6. ¿39 qué? Salmos 39, versículos 5 y 6. Diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Muchas veces lo que hacemos es vivir solamente en el día a día de nuestro trabajo, nuestras preocupaciones, pero no nos damos cuenta que somos una pequeña parte. Primero, si lo vemos desde el aspecto histórico de la humanidad, somos una pequeña parte en la historia de la humanidad. O sea, viviremos a lo mucho 80, 90, no sé, dependiendo de la persona, puede llegar a los 100 años, a lo mejor un poquito más.
pero simplemente la existencia del ser humano en la tierra pues es mucho más de lo que nosotros podemos llegar a vivir. Y la realidad es que nosotros vamos a estar y vamos a morir, y eso es lo que tenemos claro, pues todos, ¿no? No importa qué tanto te preocupaste, no importa tanto cuánto te enriqueciste o cuánto sufriste, al final pues vamos a llegar a la misma situación todos, ¿no? Ese es lo que está hablando un poco este versículo, pues de que todo es vanidad, ¿no? O sea, que al final es un sinsentido para el ser humano, puede ser un sinsentido la vida misma, pero justamente por eso es importante pensar en lo eterno, pensar en Dios, pensar en qué va a suceder, qué sucede después, o simplemente es un momento aquí esporádico y ya venimos, crecemos, hacemos y deshacemos y nos morimos y ya se van a olvidar de nosotros completamente en 1 o 2 generaciones. La realidad es que si les pregunto aquí a ustedes si se acuerdan de su tatarabuelo, pues no, la realidad es que no vamos a pensamos en nuestro abuelo tal vez, ¿no? En nuestro, si lo conocimos, sabemos más o menos qué hizo, a qué se dedicó, pero el abuelo de tus abuelos ni te vas a acordar ni quién era, ni de dónde era. La realidad es que no se nos olvida, y así somos como seres humanos, somos olvidados dentro de este momento, pero Dios tiene un plan más grande. Dios sí considera y hay algo más importante para nosotros, ¿no? Un plan eterno, no solamente un momento o una temporalidad pasajera, ¿no? Entonces vemos que este tema de la vida después de la muerte, pues lo han tocado diferentes civilizaciones, como los había mencionado, ¿no? Los egipcios, los griegos, como lo vimos las culturas aquí prehispánicas. Pero también hay algo importante a notar con respecto a los judíos. Los judíos no solamente creían en la vida después de la muerte, sino que también creían en algo llamado la resurrección. ¿Qué es la resurrección? Que vas a volver a resucitar o que vas a resucitar, ¿no? Vamos a ver si podemos entender a qué nos referimos con esto. Vamos a leer Salmos capítulo 49, versículo 15. ¿Lo puedes leer, Kevin, por favor? Salmos 49, 15. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Aquí hay una palabra que es Seol, que bueno, también se puede identificar con muchos, con otros términos, como por ejemplo el Hades. Una forma en la que podemos identificarlo también sería como el lugar de los muertos, o sea, el lugar a donde van los muertos. Aquí no quiero profundizar mucho en el término del Seol, sino en lo que está diciendo este versículo, que Dios redimirá mi vida del poder del Seol, o sea, que Dios va a sacarte de la muerte, digámoslo de una forma, ¿no? O sea, Dios tiene el poder para Él tomarnos del lugar donde estemos, ¿no? No importa si estamos en el Seol o en el lugar de los muertos o en donde sea, ¿no? Él tiene el poder para tomarnos. Y vamos a leer también Oseas capítulo 6, versículo 1 y 2. Oseas capítulo 6, versículo 1 y 2. Oseas, 6, capítulo 1 y 6. 2. Gracias. Venid y volvamos a Jehová, porque el arrebató, Él no, arrebató. Él arrebató, perdón, y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Entonces aquí vemos que tanto en el Salmos, que la mayoría de los salmos los escribió David, ya está hablando de esto, ¿no? Del poder de Dios de tomar y de resucitar. En el caso de Oseas estamos viendo esta palabra también que dice que en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Entonces no solamente es como de, muero y después hay una vida después de la muerte física, sino que también dice que vamos a resucitar.
Y vamos a leer también Daniel capítulo 12, versículo 2. Daniel 12, 2. Voy. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Ok? Aquí lo manejan en Daniel como la parte de dormir. Es interesante, yo creo que no es... También hay un tema, la cuestión de las traducciones, pero de todos modos, para mí es muy interesante esto que ocupan en varios de los pasajes del Antiguo Testamento, cuando moría alguien, le decían, y durmió junto con sus padres, ¿no? O sea, a lo mejor era una forma de decirlo, pero aquí quiero que veamos algo relevante con relación al título que estamos viendo del estudio, que es el Dios de vivos. Si tú estás, nosotros morimos físicamente, pero para Dios todos viven. Y ese es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Aquí está explicando en Daniel 12:2, dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, va a haber una resucitación también, o sea, va a resucitar todos los muertos. Y es algo importante esto mencionarlo. No voy a profundizar con respecto a lo que va a suceder con estos muertos que resucitan, pero está diciendo que van a resucitar, o sea, que todos, están vivos y que van a resucitar, o sea, van a tener otra vez un cuerpo. Podríamos decirlo de esa forma, no vamos a tener un cuerpo, vamos a renacer o resucitar en la tierra. Pero vamos a ver también otros puntos. Retomando la historia y el pasaje que estamos viendo, tenemos que tomar en cuenta entonces que los fariseos sí creían en la resurrección. Sin embargo, estaba este otro grupo que no creía en la resurrección. Estos eran los que se le acercaron a Jesús. Eran llamados saduceos. Era un grupo pequeño, pero que tenía pues unas características muy particulares, porque era pues un grupo aristocrático, pues como pues como una cúpula, ¿no?, de poder, y también era muy rico e influyente, y era influyente tanto en el templo como con los romanos mismos. Los saduceos siempre estaban pues en conflicto y en disputa con los fariseos, pero en este caso tenían un punto en común, que estaban en contra de Jesús. Ese era su punto muy clarito, ¿no? O sea, no importaba que tuvieran grandes diferencias con respecto a lo que creían, ¿no? O sea, por ejemplo, los fariseos creían que sí había resurrección, los saduceos decían no, a pesar de, pues, de que aquí en el Antiguo Testamento vemos que se habla de la resurrección, ¿no? Ellos decían, pues no creemos. Entonces, se le acercan a Jesús, ¿no? Porque querían, pues, buscar una razón, un motivo para poder poner algo en la boca de Jesús que estuviera mal. O sea, ellos buscaban el error de Jesús, que no lo iban a obtener, pero ellos buscaban una forma de poder poner un error en Jesús para poder, pues para poder acusarlo, para poder desacreditarlo, para decir, ya ven, este es el Mesías o el Maestro o el Rey de Israel. O sea, siempre buscaban una forma. Tanto lo hacían los fariseos como también lo hacían los saduceos. Entonces eso era en lo que compaginaron tanto los fariseos y los saduceos, ¿no?, que estaban en contra de Jesús. Y para esto entonces se acercan a Jesús y le hacen una pregunta que podemos llamarlo como una pregunta absurda. Y vamos a ver por qué. Vamos a leer otra vez Mateo 22, 23 al 28. Mateo 22, 23 al 28. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos y su hermano se casara con su mujer,
y levantará descendencia a su hermano. Perdón. Si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Ok, en el versículo 28 aquí está específicamente lo absurdo de su pregunta. Porque nos dice en el pasaje, en el versículo 23, que ellos decían que no hay resurrección. Pero van con Jesús y le dicen, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será la mujer? O sea, ellos ya tenían una respuesta, porque ellos creían en que no había resurrección. Sin embargo, dicen, a ver, pues voy a ir contigo, que tú dices que sabes, pero yo ya teniendo una respuesta, yo lo único que quiero ver es corroborar, digamos, ¿no? Corroborar, a ver con qué me sales. Y no solamente fue el preguntarle, no fueron directamente con Jesús a preguntarle sobre la resurrección, sino que elaboraron todo un ejemplo que es poco real. Dice ahí que era una persona o eran dos, una pareja, ¿no? Un hombre y una mujer, pero que se muere la mujer se muere el hombre, y entonces, por lo que dice en el Antiguo Testamento, que ahorita lo vamos a ver, pues se tenía que casar con el que sigue, ¿no? Y entonces dice que así por 7 personas, o sea, es poco probable que 7 hermanos consecutivamente se murieran, ¿no? O sea, era un ejemplo, la verdad, absurdo. O sea, absurdo porque pues ni siquiera sé cuánta diferencia de años tuviera, o sea, tampoco nos dan muchos detalles, pero no es lo importante, y eso es lo importante de ver de este ejemplo, ¿no? Porque sí genera conflicto. Yo recuerdo que cuando leí este pasaje, pues a mí me causó conflicto de, a ver, ¿cómo? ¿No? Yo me iría con la finta de preguntarme más por el aspecto de por qué tenía que casarse con el hermano, ¿no? O sea, pero esto lo vamos a ver un poquito detalle. Ajá. Hay un mandamiento que Dios le dio al pueblo de Israel, pero pues sí saca de una que digas, bueno, se casó primero con uno y luego se casó y ninguno tenía hijos, todos eran pues, infértiles, ¿no? Porque nunca pudieron, o quién sabe qué pasó, todos se murieron, o los envenenaba. O sea, podemos pensar en múltiples cosas, pero ahí está lo absurdo de la pregunta, que ellos en verdad no estaban buscando una respuesta con respecto a ese ejemplo, sino que ellos elaboraron ese ejemplo para poder evidenciar, porque al final la pregunta que ellos hacen es de quién será entonces esta mujer. O sea, decían, pues si se casó con 7 y entonces va a resucitar, pues va a ser la mujer de los 7. Esa es la pregunta como que ellos querían, como de, no tiene sentido eso, ¿no? Y es correcto, o sea, no tiene sentido bajo la lógica que ellos estaban manejando, porque la lógica que ellos estaban manejando era que pues yo muero como Jesús Islas y voy a resucitar igualito, como Jesús Islas, y también todas mis cosas de pronto va a llegar y me van a dar todo lo que dejé aquí en la tierra, ¿no? Y de pronto todos los parientes que yo tuve pues van a ser tal cual. No. Y ahorita lo responde Jesús más adelante, pero ahorita estamos analizando justamente la parte de lo absurdo de la pregunta, ¿no? Ellos se acercaron con esta pregunta de la resurrección sobre lo que no estaban creyendo. Vemos y también que Jesús constantemente se le acercaban para preguntarle cosas, para atacarlo, para cuestionarlo. Y los saduceos justamente esperaban meter en conflicto a Jesús con esta pregunta compleja, que sí está basada en un mandato que Dios le había dado al pueblo de Israel, que está en Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 y 6. ¿Quién tiene el micrófono? Deuteronomio, pues ahí, sí.
Sí, ya. Cuando Sí, hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Ok, aquí es algo importante de observar. Aquí hay una silla y aquí otra, por si gustan. Aquí es si no, bueno, vamos otra vez a retomar entonces Deuteronomio 25, 5 y 6. ¿Por qué lo está diciendo? ¿Cuál es el contexto de estos dos pasajes? Porque sí puede generar como conflicto bajo nuestro criterio de nuestra cultura actual, ¿no? En donde dices, bueno, pues yo no me casaría con la hermana con la mujer de mi hermano, ¿no? Difunto, ¿no? Recordemos que Israel sale de Egipto y se le dan estos mandamientos. Y también Dios escoge al pueblo de Israel como su pueblo elegido. ¿De dónde viene Israel? Primero vemos a Abraham, que es escogido simplemente porque así Dios lo determinó, no porque tuviera una habilidad especial o porque fuera un hombre extraordinario, sino porque él decidió que fuera Abraham. Y Abraham tuvo fe y creyó en Dios y le prometió una descendencia del tamaño de la arena del mar o del número de las estrellas, ¿no? Sí, dices, ¿cómo es posible, no? Sí, ¿cómo voy a tener una descendencia por un hombre de muchas personas, no? Pero aquí está la respuesta. Él solamente tiene 2 hijos, pero la descendencia de la que iba a venir es Isaac. Tiene Isaac, solamente Isaac, e Isaac tiene a Jacob y a Esaú. Y de ahí empieza a multiplicarse esta familia, digamos, ¿no? O sea, el abuelo, el hijo, el nieto, y luego de Jacob, que él mismo es Israel, pues tiene a sus 12 hijitos, más los nietos, y luego se empieza a sumar cuando llegan cuando salen de, bueno, cuando llegan primero, gracias a José, cuando llegan a Egipto, pues ya era un grupo bastante grandecito, y cuando salen de Egipto, pues ya es un grupo bastante grande. Ahora, ¿cómo vamos a garantizar que todos sean hijos de Israel? ¿Cómo vamos a garantizar y saber cómo son todos de la misma familia? Justamente tenían una serie de mandamientos y una serie de prácticas para garantizar justamente esto, ¿no? Que por eso lo importante de las genealogías. Y lo vemos tanto en Mateo, en el capítulo 1, que podemos llegar a la genealogía donde vemos la raíz desde dónde, quién fue. Yo sé que son muchos nombres, pero podemos ver quién fue papá de quién y quién fue su hijo, y luego vamos a llegar de David hasta Jesús, ¿no? El árbol genealógico. Todo esto se mantenía justamente, y este tipo de práctica o de este mandamiento que era con ese propósito, que se mantuviera esa línea genealógica para llegar a tener justamente toda esta línea que vemos tanto en el libro de Mateo, en el capítulo 1, como también lo vemos en el libro de Lucas y también en el libro de Crónicas, y podemos verlo en otros pasajes, ¿no? Cómo esta línea genealógica está. Ese era el propósito de este mandamiento, no era simplemente el hecho de, pues se muere uno y se la dan al otro, ahí como si fuera mercancía, ¿no? O sea, se la heredo, ¿no? Un ejemplo claro que también vemos es con la historia de Ruth, en donde Ruth, justamente ella, su esposo fallece y no había hermano que estuviera vivo con el que se pudiera casar Ruth, pero había un pariente cercano, y gracias a ese pariente cercano, bueno, un pariente, ¿no? O sea, no sé qué tan cercano, pero era un pariente. Y gracias a ese pariente pudieron tener descendencia. De Ruth se casó con Boz. Ellos tienen a Obed, y de Obed viene Isaí, el padre de David. Entonces, también para que se respetara esa línea genealógica, por eso está determinado esta ley.
Yo sé que sí, bueno, a mí me sonó un poco conflicto cuando yo leí de por qué le van a dar a la hermana y cosas así, ¿no? Pero recordemos que el pasaje en sí no está hablando de esto, sino de la resurrección. Sí, la resurrección es el punto principal. Ellos no creían en la resurrección y por eso pusieron ese ejemplo, pues que decían, no, pues tuvo 7 hermanos y todos se casaron con la misma mujer y entonces ¿de quién va a ser la mujer en la resurrección? Eso era lo que ellos estaban planteando, ¿no? Pero la forma en la que ellos se acercan, pues es una forma falsa y lo podemos notar porque lo llaman maestro. Y vemos lo que nos dice Proverbios 29:5. ¿Puedes leer? ¿Quién lo tiene? ¿Le puedes leer, Carla, por favor? Bueno, Silvana. Proverbios 29. 5. 29:5. El hombre que lisonjea a su prójimo, red tiene delante de sus pasos. Entonces, el lisonjear sería, por ejemplo, esta parte de hablar, dice aquí como ser suave, ¿no? Hablarlo como, pues yo me acerco contigo. Yo puedo pensar en un ejemplo a lo mejor de la actualidad, ¿no? Que estás en la escuela y quieres caerle bien al profesor, ¿no? Es como hacer la barba. Es como hacer un poco la barba, como suavizar un poco, aunque te caiga re mal, ¿no? Pues básicamente eso es lo que hacían con Jesús. O sea, no creían en él, pero ahí iban a decir, maestro, ¿no? Maestro, por favor, enséñanos. Cuando ni siquiera lo odiaban y esa era la forma en la que se acercaban este grupo de saduceos, no nada más los saduceos, sino también los fariseos. Entonces, pues le presentan esta situación compleja de este ejemplo que acabamos de ver, que era un caso hipotético, pero complejo. Y pues la pregunta es cómo contestaría Jesús, ¿no? Su pregunta era pues absurda porque no creían en la resurrección y si creyeran ponían la otra vida en el mismo plan que en esta, que es lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Pensaban que simplemente resucitabas, ya llegabas, si yo no sé, o sea, voy a poner un ejemplo un poco absurdo, pero si yo me muero y me enterraron con un cierto traje, pues voy a renacer de pronto con ese traje y así como si no hubiera pasado nada, ahora voy a recuperar como mi casa donde estaba viviendo y cosas así. No iba a suceder así. Vamos a leer Proverbios antes de pasar a la respuesta de Jesús. Proverbios 14:6. ¿Lo puedes leer, Carla, por favor? ¿Ah, no? No. Ah, ok. El burlón busca la ¿No está sabiduría. equivocado? No, está bien. ¿Sí? Sí. El burlón busca la sabiduría y nunca la encuentra. Pero para el entendido, el conocimiento es cosa fácil. Sí, pues esta versión, no sé, creo que es otra versión, bueno, es otra versión, en la Reina Valera de 1960, dice, busca el encarnecedor la sabiduría, que es un poco lo que está ahí planteando el burlón, alguien que no entiende, ¿no? Busca la sabiduría, pero no la halla, mas el hombre entendido, la sabiduría le es fácil. Estos hombres estaban, pues, preguntándole, teniendo una respuesta ya predispuesta, sin embargo, la realidad es que, aunque les diera la respuesta, ellos no iban a creer, simplemente porque pues ellos ya estaban planeando, ya tenían su preconcepción de las cosas y por lo tanto, aunque Jesús les diera una respuesta, ellos no iban a aceptarla porque no les iba a, pues simplemente había un sesgo, ¿no? En la ciencia le llaman un sesgo cuando tú estás estudiando algo, pero ya tienes una predisposición sobre lo que estás estudiando, ¿no? Tú dices, pues ya yo voy a analizar esta cosa, pero tengo ya un sesgo previo, una forma de pensar, unas ideas para comprobar que lo que estoy investigando es así, ¿no? Más allá de querer ver lo que es la realidad, ¿no? De lo que te está planteando o lo que es la verdad, lo que te plantea Jesucristo. Y vamos a ver justamente la respuesta que da Jesús en el versículo 29 al 32. Mateo capítulo 22, versículo 29 al 32. 29 al 32. Aquí lo tengo, gracias.
Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y aquí le responde, es muy interesante la respuesta de Jesús, es fuerte, pero también nos clarifica varios puntos, ¿no? Nos clarifica, un primer punto es que estos hombres conocían superficialmente lo que era la resurrección, pero no conocían el detalle de cómo iba a suceder. Jesús le está dando una respuesta clara. Y a veces nos podemos nosotros ir con esa finta, ¿no? En donde pensamos, bueno, vamos a resucitar y vamos a ser todos como éramos antes, y si mi familia estaba de ciertas características o con cierta apariencia, pues yo las voy a reconocer así. Honestamente no sé si las vamos a reconocer, porque vamos a tener otro cuerpo. Tal vez por la esencia, tal vez por no sé, la realidad es que no lo sé, pero aquí nos lo está diciendo claramente Jesús, que la resurrección vamos a tener otro cuerpo, un cuerpo diferente al que tenemos actualmente. Nuestro cuerpo va a morir, pero también les pone como dos puntos importantes, ¿no? Uno, que ellos ignoraban, que ellos cometían el error de leer las Escrituras y solamente se basaban en lo que ellos querían, ¿no? Desconociendo lo que está escrito en la palabra de Dios. La respuesta, pues, en vez de que complaciera a estos saduceos, pues sí los confronta, ¿no? Y les da también dos razones fundamentales que les hace estar desviados, razones que todo hombre sin Cristo tiene en su contra. Una, no conoce y no pone atención enfocada, una atención primaria, no lo prioriza a las Escrituras. O sea, simplemente es como de yo me baso en lo que creo, pero no voy y trato de ver lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Esto aquí nos lo está diciendo Jesús, ¿no? De cómo va a ser la resurrección. Lo está respondiendo. Basado en esta respuesta que tenemos, nosotros ya también podemos tener la respuesta. Los saduceos conocían la palabra de Dios, pero también ignoraban lo que había ahí. Y no nada más con lo que está escrito, sino con todo esto que estábamos platicando al inicio del estudio, pues todas estas historias increíbles que vemos de hombres que hicieron cosas increíbles porque no lo podemos creer, así con nuestra incredulidad no podemos imaginarnos el poder con el que ellos pues sufrían o vivían muchas cosas que no nos podemos imaginar, ¿no? Yo recuerdo ahorita, o me viene a la mente el pasaje donde Elías es perseguido y en esa época había una sequía, ¿no? En esa época había una sequía y entonces después de un tiempo donde Dios lo sostiene a través de muchos milagros, esas son las cosas que nosotros no podemos creer, como que por ejemplo, que los cuervos le iban y le dejaban alimento a Elías, o que no se agotaba los recursos que tenía la mujer que lo cuida posteriormente, no se le agotaban estos recursos por mucho tiempo, ¿no? Son cosas que pues dices, pues no tiene lógica, no tiene sentido, no lo creería. No conforme a eso, vemos más adelante con Elías que él al momento de que le pusieron un reto con los otros profetas que adoraban a Balaam, sí, a Balaam, no recuerdo quién, a un dios, estos profetas pues querían prender fuego a su ofrenda y no lo logran, haciendo muchos rituales y bailes raros y se cortaban la piel y todo. Y Elías lo hace no por él, sino por el poder de Dios, ¿no? Dios hace que se encienda este fuego y además él provoca que llueva, ¿no? Entonces, son cosas que nosotros, si los leemos, pues podemos verlo como una historia
pues de cuentos, ¿no? Pero si lo creemos y profundizamos en que todo eso pasó así como lo está escrito, pues vemos el poder de Dios, que tuvo el poder para hacer muchos milagros y lo ha hecho a lo largo de toda la era de la humanidad, ¿no? Y que lo sigue haciendo, hoy día sigue haciendo los milagros, solamente es que no lo logramos ver, estamos cegados porque tenemos pues nuestra incredulidad, ¿no? Solo Cristo, a través de Cristo, es que nosotros podemos entender tanto los milagros que suceden en nuestra vida como lo que dice la Escritura. Si ellos pusieran atención, pues fácilmente, pues más que allá de que atención, de ponerle, a ver, voy a leerlo con atención, si ellos tuvieran un corazón dispuesto, atento, a querer creer, ellos verían claramente que estaban equivocados, que Dios puede hacer cosas increíbles y que puede resucitar a los muertos. Entonces vemos que estos hombres pues simplemente eran incrédulos y que conocían poco con respecto a las escrituras, ignoraban también las escrituras, las distorsionaban, las malinterpretaban y caían en un grave error. Y es algo que yo quiero aquí enfatizar en este punto, porque yo creo que cualquiera puede caer en esto, ¿no? Y hay muchos grupos, hay muchos, ahorita con el internet es más fácil que tú te metas y ves un buen de pláticas y grupitos así un poco curiosos, en donde están igual enseñando cosas que no van conforme a las escrituras, que no están, que lo están distorsionando, que están abusando de la fe de la gente, y que es importante que nosotros, teniendo el acceso libre a una Biblia, que podamos acercarnos a ella y corroborar justamente y estudiarlo y entender qué es lo que nos está queriendo decir Dios, ¿no? Y no solamente basados en una plática que me pareció muy confortante porque pues le pusieron música de piano en el fondo y ocuparon palabras grandilocuentes o que pueden conectar con la gente y ajá, o sea, y que luego después lo recortan y lo hacen un TikTok y ya con eso ya es mi dosis espiritual. No, o sea, no es una cuestión de solamente basarnos en la inmediatez y en la emotividad, ¿no? Sino en ver que Dios está mostrando un Dios de poder, que va más allá de nuestro entendimiento, y que si tenemos algún problema, alguna situación, pues para Dios no hay nada imposible. O sea, la realidad es que no hay nada imposible, pero más bien es manifiesta nuestra incredulidad, ¿no? Porque no vamos al Dios que nos puede sacar pues de esa situación de muerte, porque justamente eso es lo que también le está diciendo Jesús, ¿no? Dios es Dios de vivos, no de muertos, ¿no? Que ahorita vamos a abordar un poquito más. Vamos a leer Salmos, capítulo 119, 130. ¿Lo quieres leer, Carlos, por favor? Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Entonces, y justo hablando en la semana, estaba platicando y con lo que nos compartió Karina y Judith, de que leen Salmos y Proverbios, los proverbios son súper prácticos, o sea, hay principios como que digo, wow, o sea, muy puntuales, muy claros, que los puedes llevar de forma muy inmediata a tu vida, de forma clara, ¿no? Entonces, son cosas que la propia palabra nos va orientando, nos va enseñando, nos va alumbrando, nos va dando enseñanza, y que podemos nosotros poder entender también lo que dice ella. La segunda razón es que también es muy común hoy, como lo fue en esos tiempos de Jesús, que el hombre ignora voluntariamente el poder de Dios. O sea, esa es otra parte, ¿no? Una cosa es que ya ves todos los milagros, todas las cosas maravillosas que hace Dios, hasta las puede hacer en tu vida, pero tú no quieres reconocerlo. Simplemente, pues hay alguna razón detrás, posiblemente, y eso sí, le invitaría a que tenga esta predisposición, que se pongan a pensar en qué están haciendo obstáculo, ¿no? O sea, ¿por qué rechazas a Dios? La realidad es que yo puedo decir, en mi caso,
que si yo reconocía en el momento que yo reconocía a Dios, pues tenía que reconocer que había pecado en mi vida, ¿no? Ese es uno de los principales obstáculos pues que nos hacen no querer creer en Dios. Porque pues si creo en el poder de Dios y en todo lo que está escrito y en lo que Dios está diciendo en su palabra, pues entonces también tiene razón con respecto a mi naturaleza pecaminosa. Y por lo tanto, tendría que aceptar yo que peco, ¿no? Y por lo tanto, eso, si estoy haciendo algo que me gusta, que me agrada y que la Biblia está diciendo que es pecado, pues entonces ya me empieza a incomodar el asunto, ¿no? Ya no quiero deliberadamente aceptar, prefiero decir, esto son tonterías, para no reconocer que yo estoy apartado de Dios. Esa es la realidad. Pero pues yo te hago esta pregunta, que tú te la hagas y reflexiones, ¿no? Sobre qué es lo que te está a ti impidiendo, ¿no? Y a veces ocupamos, pues, otras experiencias, ¿no? Pensamos en, es que fulanito dice que es cristiano y es bien tremendo, o podemos buscar como múltiples excusas para las cuales no acercarnos a Dios. Entonces, aquí vemos este ejemplo, ¿no? Que deliberadamente ignoramos el poder de Dios. Este poder es obvio y palpable, pero el hombre no lo quiere ver. Vamos a ver lo que nos dice Romanos, capítulo 1, versículos 19 al 21. ¿Lo puedes leer, José Juan, por favor? Sí, Romanos, capítulo 1, versículo 19 al 21. Sí. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su entorno, poder... Eterno, perdón. Eterno. Perdóname, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Sí, exactamente. Gracias. Y ahorita con pues los avances de la ciencia, con los avances a mí me gusta mucho como ver la cuestión de la naturaleza, de documentales y cosas así, porque dices, ¿cómo es posible que esto sea así? La otra vez estaba viendo aquí en la Cerrada de Tehuistle, los árboles que se trepan ahí las ardillitas, ¿no? Y entonces, pues de pronto vi una que se salió de su casita, y una casita hecha con muchos palitos, y digo, árale, pues súper arquitectos, ¿no? Podríamos pensar y decir, pues la evolución, y que aprendió de ensayo y error y cosas así, pero dije, tan sofisticado todo pues esa construcción, que digo, o sea, ¿quién se las enseña? ¿No? O sea, aún para que un animal pueda aprender, pues se le tiene que enseñar, al igual que como seres humanos, ¿no? Para poder caminar, para poder caminar, para poder hablar, pues tenemos que aprender con nuestro entorno. Pero Dios pone y deposita justamente cosas increíbles en la tierra, ¿no? La forma en cómo... Ahí tenemos un video que se lo recomiendo que lo vean en la página, que es el Dios de Maravillas, donde vemos muchas cosas de las que Dios se ven ahí manifiestas en toda la naturaleza. Otro de los mecanismos que a mí me sorprenden es como las plantas y el método de cómo pues, se reproducen, ¿no? Cómo hay diferentes métodos para esparcir las semillas y mecanismos súper increíbles. Y no es como que lo aprendió necesariamente la planta, sino que pues, tiene ese mecanismo súper increíble. Algunos es por paja, algunos por aves. O sea que hay, por ejemplo, hay algunos, perdón por desviar mucho, es que sí me impacta, pero ahí, si piensan en el desierto, piensan en esta cosita que va rodando en el desierto, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Tamus? No sé cómo se dice en español. En español no sé cómo se dice, pero sí vemos esa imagen, ¿no? Que es como una bola ahí que va rodando. Pues esa es una semilla. ¿Ah, sí? Esa es una semilla que generó ese mecanismo para poder llegar a lugares húmedos o más cercanos a donde pudiera salir, ¿no?
Entonces dices, como esa pequeña rodeta es una semilla, ¿no? Y así muchas otras cosas. Sí, va rodando. Tiene ese mecanismo para que pueda llegar a un lugar en donde se pueda sembrar y pueda pues crecer, ¿no? La sabiduría Entonces, de la creación. sí, o sea, ahí se ven manifiestas las cosas de Dios, ¿no? Solamente que no las queremos ver, ¿no? Ahí justamente dice que nos entrene con nuestros razonamientos, o sea, preferimos buscarle la explicación. No, es que te voy a explicar cómo funcionó, ¿no? Para no darle el crédito a Dios, o sea, preferimos dar igual con la formación del universo y muchas otras cosas, ¿no? Preferimos tratar de dar explicación antes de reconocer que Dios es el que hizo estas cosas. Entonces, basando en este punto ¿no puede Dios acaso resucitar a los muertos? Dios tiene el poder de hacerlo, pero hay una noción equivocada, que serán como nuestros cuerpos actuales. Los cuerpos resucitados serán transformados y gloriosos. Vamos a leer Lucas capítulo 20, versículo 33. Lucas 20. Lo subrayo. ¿33? Sí, 36, perdón. Mira, qué bueno que vieron porque yo Porque me equivoqué. no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces, aquí otra vez nos está diciendo que van a ser como ángeles, ¿no? Vamos a ser como ángeles. 1 Corintios capítulo 15, versículo 35 al 38. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivificará, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Entonces, bueno, aquí estamos también, ocupa el lenguaje de la siembra, ¿no? Y de la semilla, pero está diciendo justamente esto, ¿no? De que vamos a renacer en otro cuerpo con otra característica. Tenemos que tomar en cuenta que nosotros vivimos en un cuerpo de pecado, en un cuerpo en donde tenemos la propensión a pecar por la propia naturaleza que tenemos. Dios nos va a dar un cuerpo que esté libre de ese pecado, ¿no? Que no nos permita, o que ni siquiera busquemos el pecado, ¿no? Que no busquemos el pecado, simplemente que nos deleitemos de la presencia de Dios y de su magnificencia. O sea, es increíble, pero bueno, es una cuestión, yo creo que de fe. ¿Puedes leer también el 43 y 44, Kevin? Sí. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces aquí Pablo ya está viendo en esta carta de los Corintios, pues está dando más detalles con respecto, ¿no? De cómo es esta resurrección. Tenemos que tomar en cuenta que Pablo pues era un erudito, él era por parte de este grupo que lo rechazaba, pero con su propio conocimiento que ya tenía previo y más que Dios se le revela y le da entendimiento a través de esta nueva visión que le proporciona a Pablo, ¿no? Al momento de que Jesús mismo se le aparece a él, pues ya puede explicarlo claramente, ¿no? Él puede entenderlo y también escribirlo aquí en esta carta. Perdón. Entonces, la respuesta es que será un cuerpo diferente, que será semejante al de los ángeles, donde el sexo y el matrimonio pues no van a existir, no tendría sentido. Ahí se responde todo. O sea, piensan, ¿no? ¿De quién va a ser la mujer? Pues no va a haber matrimonio. No, hay ideas que se han fomentado por algunos grupos donde dicen, no, pues sí, me caso para la eternidad, ¿no? No, te casas para esta vida, porque cuando tú resucites no tendrás ya este cuerpo, no vas a tener sexo, o sea, vamos a ser como los ángeles, ¿no? El poder de Dios es el que hará esto. Los saduceos no creían en los ángeles y Jesús no se pone a probar la existencia de los ángeles, sino que
sino que afirmaba que el hombre será como los ángeles de Dios. Esto es lo que nos dice sobre el poder de Dios, y lo que hace Jesús es citar precisamente el Pentateuco, que es lo único que los saduceos creían. Recordemos que el Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia, pero Jesús cita, ¿no? Cita justamente, vamos a verlo en Lucas 20:37, cita un versículo. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces vemos aquí cómo, pues si está reconociendo, ¿no? A Abraham, Isaac y Jacob, dice que es el Dios de ellos, ¿no? Y es lo que Jesús mismo también está respondiéndoles aquí en el versículo 32. En el versículo 32 del pasaje que estamos viendo de Mateo, donde dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y aquí la respuesta es... Perdón, ¿por qué tiene un signo de interrogación? ¿Por qué se está preguntando, yo soy el Dios de Ah, es que les pregunta a ellos. ¿No habéis leído? Dice en el 31, dice: ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? O sea, viene en el versículo pasado la pregunta, ¿no? O sea, les está preguntando a los saduceos. ¿Qué acaso no saben esto? ¿No escucharon? ¿Cuál es el punto principal de esto? Que para Dios, y voy a tratar de sintetizarlo, para Dios no hay muertos ni vivos, todos viven en el espíritu. De hecho, como lo vimos en Daniel, va a haber una resurrección, tanto de los creyentes y de los no creyentes, y el Apocalipsis nos dice que va a haber un juicio, ¿no? En donde unos van a estar junto con Dios y otros van a estar en la condenación eterna del infierno, ¿no? Entonces eso es lo impactante también de este asunto, que no lo vamos a tocar hoy, pero está diciendo que para Dios la muerte no es como nosotros pensamos en la muerte y ya se acabó, o bueno, algunas personas dirán, ya se acabó, te moriste físicamente y ya fue, ¿no? No, o sea, para Dios nosotros vivimos y no estamos, o sea, puede morir nuestro cuerpo terrenal, pero vive nuestro espíritu, vive nuestra alma, bueno, nuestro espíritu. Sencillamente, lo que está diciendo aquí es que ellos pues estaban vivos, tanto Abraham, Isaac y Jacob. Y las Sagradas Escrituras pues siempre nos dan la respuesta de cualquier pregunta, aunque sea muy compleja. Y este tema me gustaría que si tienen la oportunidad que lo estudiáramos un poco más sobre respecto a la resurrección, sobre respecto a los momentos y todo esto. Está, la verdad, muy interesante, pero vamos a cerrar el estudio para no prolongarnos más. Y ya es lo último que vemos, que es la admiración que provoca Jesús con la respuesta que les da. En el versículo 33, ¿quién tiene ¿lo puedes leer, Miriam, por favor? Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. No es la primera vez que pasaba esto, ni era la última. Constantemente Jesús pues iban con este tipo de preguntas, planteamientos, con una serie de problemas, pero Jesús, que es Dios también, les respondía y los dejaba pues callados, ¿no? O sea, no podían decir más. ¿Qué es lo que provocó con los saduceos? Pues ya no supieron qué hacerlo y nada más dijeron ok, ¿no? O sea, no me la esperaba esta respuesta. Y pues y se quedaron con esto y los demás se maravillaban. Vamos a leer otros casos, Lucas 5:26. ¿Lo puede leer, Armando, por favor? Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Esto al ver a Jesús, ¿no? Ver a Jesús también veían las maravillas. Y vamos también en Mateo 27:54. ¿Quieres que lo lea?
Sí, de una vez, por favor. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Entonces vemos aquí como después todavía de que Jesús muere, pues se maravillan, ¿no? Por todo lo que estaba aconteciendo y aún personas que pues no tenían así que, ¿cómo dice este dicho? De vela en el asunto, ¿o cómo? Vela en el entierro. Vela en el entierro, ¿no? No tienen vela en el entierro. Pues ahí nada más los pusieron para cuidar a Jesús, pero pues para cuidar ahí que hasta que se muriera y lo bajaran, ¿no? Pero aún ellos, siendo romanos, que no eran judíos, veían el impacto de Jesús, reconocían y ellos admitieron y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios, ¿no? Ellos, sin tener todo lo que tenían los judíos de las Escrituras y toda la tradición, simplemente por ver todo lo que estaba sucediendo en ese momento, reconocieron la naturaleza de Cristo y de quién era, ¿no? Y qué es lo que hizo y qué es lo que iba y qué es lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, pues con esto vamos a cerrar nuestro estudio. Vamos a leer Lucas 20, 39, 40. ¿Los puedes preguntar? Sí, sí le puedes leer. Aquí. Ahí está. Respondiéndole algunos de los escribas, dijeron, Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Entonces, es bien curioso cómo, pues sí, van con Jesús y le dicen, bueno, respondiste bien, y se quedaron con una respuesta satisfactoria, digámoslo, pero muchas veces podemos caer en esto, ¿no? Donde la teoría la sabemos, pero no queremos apropiarnos de lo que es el poder de Dios, ¿no? O sea, vemos los milagros, vemos el poder de Dios en nuestra vida, vemos el poder de Dios en la vida de muchas personas, y aún así, pues no llega a lo profundo de nuestro corazón, ¿no? Se queda solamente como una buena enseñanza, tal vez, pero no lo apropiamos como algo que en verdad esté llenando nuestro corazón y esté llenando nuestra vida día a día, ¿no? Que ese es el propósito. Dios quiere que nosotros tengamos vida abundante aquí en la tierra, y como lo he enfatizado en varios puntos, no se trata de que tengas muchas riquezas y placeres y que te la pases todo el tiempo cotorreando y que disfrutes lo que el mundo te está diciendo, ¿no? Que disfrutes al máximo y vive tu vida hoy y cosas así. No, sino que en verdad que todas estas cosas, aunque no las tengas, aunque no las pudieras tener o aunque las tuvieras, no sean importantes, que no sean los relevantes, sino que Dios sea el que sea tu centro, que no sea el placer simplemente de que pudiste ir a pasear o porque tienes un buen puesto en una buena empresa que tú querías, no, sino que Dios sea el centro de tu vida. Y es lo que Él provoca cuando nosotros estamos dispuestos a aceptarlo, cuando nosotros tenemos un corazón pues que no esté endurecido. ¿Y cómo permitimos que se vaya suavizando? Pues escuchando la palabra de Dios, ¿no? Al final Dios es el que hace las cosas, es ir directamente con Él, hablar con Él y decirle, Dios, aquí estoy y tú hazlo. Tú toma mi corazón y transfórmalo. Esa es la forma en la que solamente puede hacerlo Dios, pero también el escuchar va suavizando, ¿no? Puedes suavizarlo o quedarte como estos fariseos y saduceos, en donde solamente dicen, muy interesante, pero no creo completamente nada de lo que me estás diciendo, ¿no? Entonces vamos a cerrar con una oración. Voy a hacer una oración como una muestra, un ejemplo de lo que tú puedes hacer si quieres ir a Dios y directamente el día de hoy y poder pues recibir esta luz, ¿no? Esta claridad, que Él te muestre estas enseñanzas y que sean vivas para tu vida. Así que ahí en el silencio de tu corazón, donde tú te encuentres, puedes hacerlo, y si no, cuando tú lo quieras, en privado, en intimidad con Dios,
habla con él. Señor, hoy vengo ante ti, pues reconociendo mis faltas, reconociendo mi incredulidad, reconociendo mis pecados, reconociendo que no te he querido escuchar. Y hoy vengo ante ti arrepentido y deseando que tú tomes mi vida, que tú transformes todas estas cosas que estoy viviendo, todos los problemas que tengo cargando, que tú los tomes y que tú hagas lo que tú quieras, que yo sé que quieres lo mejor para mí. Señor, te doy gracias por lo que haces por mí. Te pido que seas el Señor y el dueño de mi vida. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.